Bienvenidos todos el día de hoy. Es un gusto verlos. Hay algunos hermanos que no están presentes el día de hoy. Van a estar uniéndose con nosotros a través de las redes sociales. Hay quienes están en diferentes ocupaciones. Hay quienes se encuentran enfermos. Hay quienes se encuentran viajando. Pero le damos gracias a Dios por todos aquellos que están aquí en este día. Amén. Y ya estamos en mayo. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó con los otros primeros días del año? Los primeros meses, las primeras semanas se fueron. Ya se fueron rápido y ni cuenta nos dimos. Hace un par de meses estábamos planeando el Día de los Niños, el evento del Día de los Niños, que gracias a Dios fue muy bonito. Gracias a todos los que participaron directa e indirectamente. Fue mucho trabajo, ¿verdad? Amén. Pero un trabajo muy bueno, muy gratificante. Y recuerdo cuando apenas estaban planeando, decíamos, uy, falta mucho. Falta mucho y ya se nos fue el tiempo. El mes pasado estuvimos hablando acerca de la iglesia, la serie que se llamó Eclesia, que quiere decir iglesia, y empezamos a ver esa iglesia que el Señor Jesucristo fundó. La iglesia que era conformada por personas como usted y yo, personas deseosas de conocer a Cristo, personas deseosas de reconciliarse con Dios, necesitadas de reconciliarse con Dios. Y vimos cómo la iglesia comenzó su jornada con luchas, pruebas, con momentos difíciles, con momentos de mucho gozo, de mucha alegría, pero siempre tomados de la mano de Dios. El día de hoy comenzamos una serie nueva acerca del libro de los Hechos. La serie que comenzamos el día de hoy se llama Hechos, los primeros pasos de la iglesia. Es muy bonito cuando vemos en el libro de los Hechos ver cómo esa iglesia que Cristo fundó comienza a desarrollarse y comienza a seguir adelante. El tema de hoy es todas las cosas en común. Vamos a ver cómo la iglesia naciente, cómo se fortaleció en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, quien los guió a continuar la obra de Cristo. El camino de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, no fue fácil, pero ellos siempre tuvieron la fuerza de Dios en sus vidas para continuar así como nosotros. Aún cuando los primeros líderes de la iglesia, a la vista de la gente de ese tiempo, de los personajes políticos y a la vista de los personajes religiosos, fueron parte del vulgo, personas comunes, así se les llamaba, del vulgo, de donde viene la palabra vulgar, de lo más sencillo, de lo más común que puede haber. Aún así, la sabiduría de Dios se vio en una manera sobrenatural en la vida de ellos. Como un grupo de pescadores, de cananistas, de obreros, alguno que otro hombre de negocios, ¿cómo pudieron liderar a un grupo tan grande para servir a Cristo? Acordémonos que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántos vinieron a creer en el Señor? 3,000. 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Y cuando la iglesia nació como tal, eran 120 en números. 120 personas, sin contar los niños, sin contar las familias. Imagínense cómo estos hombres que denominaban el vulgo, comunes, pudieron desarrollar y enseñar. Sí, esos hombres fueron simples, estas mujeres fueron muy simples, pero vivieron una vida envidiable. Vivieron en una unidad envidiable
y digna de reconocer hasta hoy en día. No fue el conocimiento que ellos tenían, ni el poder del razonamiento que les permitió alcanzar esta unidad. No era porque fueron muy sabios escolares o porque eran unos hombres totalmente devoradores de libros o porque eran hombres que eran extremadamente sabios en sus propias, con sus propias méritos o sus propios recursos, sino que fueron hombres y mujeres que se dejaron guiar por el Señor. Esto los llevó a vivir en unidad. Los llevó a ser uno. Y no fue porque cada uno dejara de ser individual o dejar de ser un individuo, porque a través de todo el libro de los Hechos vemos los diferentes caracteres, los diferentes comportamientos de las personas. Unos impulsivos, como Pedro, como Juan, como Jacobo. Otros más metódicos, más dados a razonar demasiado antes de tomar una decisión, como el apóstol Pablo. Algunos mejores que se expresaban mucho mejor, como el diácono Esteban. Algunos más elocuentes en hablar uno a uno, como Felipe. Pero todos ellos, según las capacidades que Dios les dio, con sus diferentes caracteres, pudieron vivir una vida de unidad dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué era lo que los llevaba a tener esa comunidad, esa unidad envidiable? Era su dependencia total al Señor, su obediencia y su deseo de que Dios fuera glorificado por sobre todas las cosas. Vivían su relación con Dios de palabra, pero también de hecho. Nuestros hermanos y nuestras hermanas que fueron parte de la iglesia primitiva, esa primera iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo, nos enseñan a través de sus hechos y de sus acciones cómo podemos nosotros, aún el día de hoy, seguir la obra que ellos comenzaron siendo unos en Cristo. Y esto es lo que quiero platicar con ustedes a fondo. Existen 3 cosas que vimos que ellos hacían dentro de la iglesia que fortalecieron esos lazos de hermandad y que representaron a Cristo con mucha excelencia. Vamos a leer esta escritura. Vaya conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Acompáñeme al verso 42 en adelante, del 42 al 47. Indíqueme cuando lo tenga listo. Hechos 2, 42 al 47. ¿Lo tiene listo? Si no, ahí está en la escritura también. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina, ¿de quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Y qué? En las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de qué, de ser salvos. Vamos a ver 3 cosas bien importantes que los llevaron a ellos a crecer en unidad, a ser personas de unidad, a ser personas de buen nombre, de testimonio, personas que exaltaron a Dios con sus vidas.
Primero nos dice el verso 42 que perseveraron en la doctrina. ¿Verdad que dice ahí? Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Claves importantes para caminar unidos. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe usted cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas que ellos recibieron de Jesucristo. Todo aquello que los apóstoles enseñaron era en lo que perseveraron esa iglesia primitiva. Enseñaron a vivir como Cristo les enseñó a vivir. Los enseñaron a interpretar las escrituras como Cristo les reveló las escrituras. Les enseñaron a seguir el camino hacia Dios. ¿Y quién era ese camino a Dios? Señor Jesucristo. Durante los primeros 100 años de la iglesia, se levantaron muchos creyendo que había alguien que venía de Dios. Y dijeron, bueno, sí, este Jesús puede ser ese enviado, ese Mesías de Dios. Pero hay quienes predicaron que Jesús no era hijo de Dios, que Jesús solamente fue un profeta, como los demás. Y es por eso que en esos primeros 100 años, 150, hasta el año 300 después de Cristo, hubo muchos que se levantaron diciendo, bueno, Cristo fue un profeta, fue un hombre muy bueno. Pero ellos nos decían, este no es Dios. Por eso vemos a Pablo hablándole a los Gálatas y le dice, si viene cualquier persona diciéndoles un evangelio distinto al que han escuchado. ¿Cuál era el evangelio que le habían escuchado? Que Cristo había venido, el Hijo de Dios, enviado por Dios, había muerto y resucitado por nuestros pecados. Dijo, si viene alguna otra persona de nuestro mismo grupo, aún un ángel del cielo viene y les pregunta y les predica, un evangelio distinto a este, no lo crean. Porque a la misma manera que salió el mensaje de redención de Cristo, salió el enemigo a tratar de desmentir una verdad absoluta. Siempre va a existir eso. Dios nos muestra su amor. El enemigo viene y nos muestra siempre las condiciones. Nos muestra un lado que nosotros empezamos a soñar y empezamos a cuestionar a Dios. Desde el Edén así comenzó. Dios le dice al hombre y a la mujer, hagan lo que quieran en este huerto. Solamente hay un solo árbol que yo les prohíbo que coman. Una sola cosa que yo les prohíbo que coman. Un solo alimento que les prohíbo que alcancen. De ahí para allá ustedes pueden hacer lo que gusten. Y la única cosa que les fue prohibida es lo que el hombre o la mujer desearon más. ¿Y dónde vino ese pensamiento del enemigo? Es que no sabes que no te vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¿Te dijo Dios que te ibas a morir? No, no te vas a morir. Fue una verdad a medias. Fue una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no iban a morir al instante, sino el hombre iba a empezar a morir paulatinamente. Porque Dios cuando creó al hombre lo creó para que viviera mucho tiempo. Y el hombre paulatinamente comenzó a perder la capacidad por el pecado. ¿Murió Adán y Eva inmediatamente? Después de que salieron del Edén, todavía Adán vivió 900 y tanto de años. Pero no sabía Adán que su vida cada vez iba a empezar a cortar más. Y cada generación iba a empezar a cortarse. Y en 10 generaciones, la vida de vivir 900 años, 900 y tanto, 900 que de Matusalén vivió,
65, ¿verdad? De tantos años, en 10 generaciones, no pasaban los 120 años de vida. ¿Quién mintió? El enemigo le mintió al hombre. Dios le dijo, te vas a morir, pero Dios no le dijo, te vas a morir tan pronto la comas. Dios permitió que la corrupción comenzara a entrar en el cuerpo del hombre. Y a veces decimos, es que Dios no inventó las enfermedades. Todo eso es consecuencia de nuestra desobediencia. Porque Dios maldijo la tierra y le dijo, de aquí en adelante ya la tierra, Adán, no te va a producir lo que te producía en el huerto. Ahora vas a tener tú que trabajar. Eva, tus hijos ahora los darás con dolor. Y esa doctrina que estuvo de los apóstoles, siempre el enemigo la ha buscado torcer. Por eso es importante permanecer en lo que está escrito. Platicamos en los estudios bíblicos de esta semana y de la semana pasada. Si lo dejamos a nuestra interpretación, pues yo le puedo dar el enfoque que yo quiera dependiendo de cómo me siente esa semana, ¿verdad? Si esta semana alguien me dio un bono porque trabajé muy bien o porque nos fue muy bien en el trabajo, esta semana yo voy a andar bien contento porque tengo $200, $300 extra en mi bolsillo que me llegaron por lo que sea. Y yo digo, ay, que Dios es tan bueno. Pero anduve tan contento que en el frenesí de mi alegría, me fui al Cheddar's y luego me fui al Olive Garden y luego me fui al mall y esos $300 se fueron y se convirtieron en 600, 700 o 800. Y la próxima semana, Dios, no me alcanza. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué estoy sufriendo esta prueba? Porque si dejamos a nuestra propia interpretación y si lo dejamos a nuestros propios sentimientos, nos vamos a ir como nos estemos sintiendo esta semana. Por eso, en nuestro caminar con Cristo no lo podemos dejar a la deriva, tenemos que permanecer con lo que el Señor nos dio. Y esto, así permanecieron estos primeros discípulos. No tenían todos los recursos que nosotros tuvimos o que nosotros tenemos, pero aún con sus limitaciones, siempre buscaron seguir a Cristo. Se reunían, dice que perseveraban en la doctrina, ¿verdad?, de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, porque es importantísimo estar en comunión uno con los otros, porque estamos en sintonía, nos apoyamos los unos a los otros. Después dice, cada día en el templo, ¿verdad? Más adelante en el verso 26. Pero dice que se juntaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es clave y lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas. Es clave que como iglesia permanezcamos en la oración. Yo entiendo, hay personas que no pueden venir al servicio de oración. Ok, no podemos venir probablemente 3 veces en la semana, pero hay una semana que tal vez sí podamos venir. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es que yo oro en mi casa. Bueno, es válido, pero oramos en nuestra casa. Porque si alguien me dice a mí, es que yo oro en mi casa, está bien, no me queda a mí otra cosa más que creerle. Pero ya queda entre la persona y Dios. También cuando oramos todos juntos, hay tiempo para orar personalmente en nuestro hogar, perfecto, sígalo haciendo, pero también es momento de venir unánimes, apoyarnos unos a los otros con oración y acción. Yo les puse un ejemplo. ¿Qué tal si la oración, la contestación a tu oración está dentro de la comunidad? Por ejemplo, hay una persona en este lado orando por un trabajo y de este lado hay una persona orando por un empleado. Ay, hermano, es que estoy orando por trabajo. Y otra persona, hermano, yo estoy orando por un empleado. Bueno, no podríamos poner la acción
a nuestra oración entre el grupo. Estamos orando a veces porque nos sentimos solos, porque queremos alguien con quien platicar, con quien desahogarnos a veces que nos escuche. Y a veces hay tantas personas aquí pidiéndole, Señor, ayúdame, úsame, quiero orar por alguien, úsame para hacer compañía para alguien, úsame para hacer la fuerza de alguien. Pero como no estamos en unidad, estamos desperdiciando estas oportunidades. Cuando venimos todos juntos, fortalecemos nuestra fe. Repito, yo entiendo, hay veces que no se puede. Muchos de nosotros trabajamos, muchos de nosotros tenemos familia, muchos de nosotros tenemos niños, muchos de nosotros tenemos ocupaciones, se entiende. Pero que no sea un pretexto para dejar nuestra relación con Dios a un lado. Una vez alguien me dijo, y lo compartí alguien me lo dijo y yo lo compartí el otro día dentro de las clases. Dice, no hermano, es que no sabes que yo trabajo todo el día. Y luego tengo familia. Y luego tengo que hacer eso en la casa. Pues bienvenido al club. Todos los tenemos. Eso nunca se va a acabar. Ay hermano, es que no sabe, yo tengo luchas y pruebas. Bienvenidos al club. ¿Quién no tenemos luchas y pruebas? Pero entre la unidad es donde nos hacemos fuertes. Estos hombres, estas mujeres no se guiaron por sus deseos, sino que prevalecieron en la sencillez del Evangelio. Más adelante, Pablo, muchos años después, les dice en Colosenses capítulo 2, del verso 4 al 7, mire lo que dice. Les dice y les hace este mismo llamamiento. Hay que perseveren en la doctrina del Señor. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándose y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ese es Pablo hablando a los colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. Ese es Pablo diciendo, abunden en esa doctrina, en el llamamiento en el que fueron llamados. Vimos que vivir y orar unos por los otros fue clave. Lo hemos platicado anteriormente, lo hemos platicado mucho en los estudios bíblicos. Vamos a orar unos por los otros. Hermano, hermana, ora por mí, pero que lo hagamos de toda verdad y de todo corazón. Así es como va a estar esa unidad en nuestras vidas. Así vivieron nuestros primeros hermanos y hermanas que por las acciones de ellos tuvimos y recibimos el evangelio cada uno de nosotros. Nosotros somos consecuencia de alguien que se tomó el tiempo de enseñar la palabra de Dios. Somos consecuencia de aquellos que se tomaron el tiempo de enseñarnos. Somos consecuencia de aquellos que dejaron ese ratito extra para leer un libro, para compartir un tiempo con nosotros. Somos consecuencia de aquellos que hicieron un lado por un momento la televisión para orar por nosotros. Aquellos se privaron tal vez de un gustito de algo para tomar el tiempo y enseñarnos la palabra. Somos consecuencia de todos aquellos que sembraron en nosotros. Eso nos hace fuertes. Eso nos hace grandes en el Señor. Algo más que tenían ellos. Dice en el verso 44 al 45, de ahí del capítulo 2, que tenían todas las cosas en común. Y dice el verso 44, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego dice, que decía, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una utopía, ¿verdad? Un mundo perfecto. Yo me deshago
de todo lo que tengo para compartir. La pregunta, ¿necesitamos hacer esto el día de hoy? ¿Mm? Qué buena pregunta, ¿verdad? Ay, qué bueno que ellos lo hacían. ¿Y nosotros cuándo lo vamos a hacer? Esto no quiere decir, hermano, no malinterpretemos esto. No quiere decir que te vas a quitar el pan de la boca de tus hijos para dárselo a alguien más. Tampoco quiere decir eso. Quiere decir de lo que tienes, tú vas a compartir. Que donde comen dos, comen tres también. Que si ves a alguien que tiene una necesidad apremiante, algo que es para su sustento básico, no lo vas a dejar. No lo vas a dejar ahí, no lo vas a dejar a su suerte, como quien dice, sino que aprendemos a proveer las necesidades unos de los otros. Y es tan sencillo, pero a la vez tan complicado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a nuestros vecinos que andan batallando con algo? Y que decimos, bueno, o sea, ya es su problema. Les falta porque quieren. Pero ¿qué cuando nos falta a nosotros? Cubrían los hermanos sus necesidades. Hay veces que no sabemos las necesidades de todos, pero muchas veces las conocemos y aún así no hacemos absolutamente nada por esa necesidad. Ellos vivieron de esa manera. ¿Podemos vivir nosotros también? Vivimos en otros tiempos, claro, en el que si dejas de trabajar, Dios mío, ¿verdad? Pero no ha cambiado el principio de apoyarnos. Yo conozco tantos hermanos y tantas hermanas y de esta congregación que son tan compartidos y tan amorosos que todo lo que hacen es de bendición. Te dice, oye, pues no es mucho, pero te comparto de mi taco. Te ofrezco mi compañía. Te ofrezco una ventona a mi casa. Un refresquito. Cosas tan sencillas, hermano, que levantan el ánimo. Que levantan el ánimo. A veces no se puede estar en todo. A veces pensamos que el pastor tiene que cubrir las necesidades de todas las ovejas dentro de la iglesia, todos los miembros de la iglesia. Es imposible. Es entre nosotros que nos protegemos. Es entre nosotros que nos cuidamos. Entre todos. Entre todos. Ellos tenían un llamado, sentían una responsabilidad de hacer esto. Oye, que si ves que un hermano se quedó tirado ahí en el carro, pues párate y pásale cables. O a lo mejor se quedó uno sin gasolina, no te cuesta ponerle 3, 4 galoncitos ahí de perdido para que llegue a su casa o para que llegue a la estación. ¿Cuántos de ustedes alguien no ha sembrado así? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante y me había comprado mi carro. Imagínense, joven, qué emoción con carro. Y el trabajo no estaba tan bueno y pues había que balancear entre escuela, iglesia, trabajo, misiones. Y a veces los bolsillos estaban medios castigados, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no faltaba un hermano que te dijera, ¿sabes qué? Siento en el corazón darte $20 para que eches gasolina. $20. Wow. Para mí $20 era andar toda la semana para arriba y para abajo. Tenía un carro bien económico. Para mí lo era todo. Nunca se me va a olvidar cuando un hermano
sin saber, me había hablado un muchacho y me dijo, ¿puedes venir a verme? Me quiero matar. Eso fue hace como unos 15 años, 17 años a lo mejor. Me quiero matar. ¿Puedo hablar contigo? ¿Y saben cómo estaba la aguja de mi vehículo? No tenía nada para gasolina. Y le dije, no te muevas ahí donde estás, espérate. Y sabe que un hermano me dijo, al ver ahí la cara de desesperación, me dijo, ten mi tarjeta, llena tu carro, vete y luego me traes. Alguien me dio un tanque lleno de gasolina. Y fui a platicar con el muchacho, lo recogí y nos vinimos aquí y nos vinimos a platicar aquí. Estábamos sentados ahí por donde estaba sentado Roberto. Ahí estuvimos con un par de horas ahí platicando. El muchacho traía una crisis muy, muy fuerte. Había mezclado unos medicamentos que estaba tomando y andaba bien confundido. Y simplemente necesitaba a alguien con quien platicar. ¿Pudo haberse quitado la vida? Probablemente. ¿Por qué me habló a mí? Bueno, solo Dios sabe. Y solo Dios sabía mi necesidad. Y Dios proveyó. Y esa persona que se despojó de sus bienes, Dios lo usó también para salvar una vida. Oye, ¿cuántas historias usted no ha escuchado igual que estas? O muy distintas. Entre nosotros debemos apoyarnos a hacer la obra de Dios. Había un dicho que se usaba mucho en México, decía, si tus pasos no pueden ir, tus pesos sí. Que antes la gente decía, no, pues que yo quiero ir a hacer la obra aquí y allá. Pues ve, pues no, no puedo. Bueno, entonces apoya a alguien que sí puede ir. Se hacía todo por amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se despojó de algo por amor? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio esa necesidad y Dios le llamó a cubrir la necesidad de alguien? Yo no sé, es entre ustedes y Dios, entre yo y Dios. Pero todos nos hemos enfrentado a esa situación. Todos nos hemos enfrentado a esa necesidad de hacerlo. Que no se termine. Porque ahí demostramos el amor de Cristo. Y algún día alguien nos va a mostrar el amor de Dios. Había un grupo de hermanos. Tal vez algunos hermanos de aquí de la iglesia se acuerden, mis papás se acuerden. Tuve yo 2 carros cuando estaba más joven. Tenía un carrito Kia, 4 puertas. Muy sufrido ese carrito. A veces llenábamos de un carro normal para 5 pasajeros. Y tenía que dar yo como 4 vueltas para ir a dejar muchachos a todos. Como 15 o 16 muchachos, a veces 20. Nos íbamos de 4 en 4, yo y 4 más, órale, para dejar acá. Y luego vete para allá, y luego vete para allá, vete. Y vamos a dejar a todos los muchachos. Y después agarré uno más grandecito, agarré un PT Cruiser, que tan grande iba a estar. Y hubo muchas veces que tuvimos que subirle, no le miento, hasta 15 personas a ese carro. Ah, que fuimos a un evento y dejaron los papás olvidados allá a los muchachos. Allá en el centro de Laredo. ¿Y ahora? Hijitos, ¿no pueden venir por ustedes? No, nadie me contesta, no está mi papá, no está mi mamá. ¿Ahora qué hacemos? ¿Taxi? ¿De dónde? Ahí íbamos entre todas las callecitas, nos íbamos por el centro, por toda la Main, allá por donde no hubiera tráfico, ir a dejar muchachos. Pero ¿saben qué? Una cosa aprendí yo. Después de que alguien me dijo, pierdes tiempo con gente que nunca va a cambiar. Y dije, hay alguien que se tomó el mismo tiempo con amigos míos y conmigo, y aquí estoy.
A mí nunca se me va a olvidar algunos amigos que yo tuve, personas mayores, que me decían, yo te llevo a la iglesia para que vayas a aprender. ¿Quieres aprender a tocar? Yo te llevo a tu casa, no te preocupes. Vente para la iglesia, yo te llevo a tu casa. Yo te enseño. Que si tu papá, tu mamá no está, que andan trabajando, no te preocupes, yo voy y te recojo. Yo te llevo a tu casa. Un pastor amigo de mi papá, muy buen amigo de mi papá, me decía, no te preocupes, tú vente a la iglesia y yo te llevo a tu casa. 11, 12 de la noche, medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, ahí nos andaba llevando el pastor. Íbamos a eventos de jóvenes, íbamos a campañas, íbamos a... Pregúnteme dónde no andábamos. Todas las voluntades y trabajo, Unión de Recuerdo, Colonia Pancho Villa, Solidaridad, cuando abrieron en Nuevo Laredo Progreso, cuando se abrió Reservas, todo ahí andábamos. En campañas, en carpas, en terrenos. Y ahí terminábamos a la 1, 2 de la mañana, llegamos a la casa. Pregúntale a mis papás. Y este hermano siempre invirtiendo en nosotros. ¿Para qué? Para que la obra se hiciera. ¿Cómo no puede estar uno agradecido y no hacer estas cosas cuando uno también recibió de gracia? Y así creció y se fortaleció la iglesia. Así siempre la iglesia de Cristo se ha fortalecido. A ver que me gustó mucho ver que ahorita que estábamos en Guatemala, hay un hermanito que no se pierde el servicio, va un autobús, así como de los de escuela, de camiones de ruta, ¿verdad? Camiones de ruta, van y recogen a los hermanos a las colonias y los van y los dejan a la iglesia. Y es un tramo de probablemente de manejo entre 30 y 45 minutos. Hay un hermanito que me sorprendió porque lo ha dejado, le dicen el bucecito varias veces y se va caminando y se va pidiendo aventón para ir a la iglesia. Y a veces llega tarde y llega y entra a la iglesia. Llegué tarde y viene gritando, llegué tarde, pero aquí estoy. Después de pedir aventón como 4 o 5 veces. Y le estoy hablando que no es como aquí, que si nos agarramos caminando en la Meadow o en la Sanders. No, le estoy diciendo entre la montaña. ¿Verdad, hermana Felipa? Y casi no hay montañas en Guatemala, ¿verdad? Está todo planito y derechito. No hay nada plano. No hay nada plano. Pero cuando hay deseo, cuando hay amor. Y este hermanito, mire, es el que se va temprano invitando a toda la gente en la colonia. Y aún así lo deja el bucecito por andar invitando gente. Pero hacían la iglesia todo esto por amor. Para que nadie se quedara sin recibir algo de Dios. Que no hubiera nadie que pudiera decir, pues es que a mí, pues me faltó, por eso no fui. Pues no tuve de comer hoy, por eso no fui a la iglesia. No, eso no puede ser excusa. Menos al día de hoy. Una última cosa y ya con esto concluyo. Ellos permanecieron siempre unidos, alabando a Dios. Mira lo que el verso 46 y 47 dice. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permanecían en la casa de Dios. Hay algo muy bonito que yo vi el sábado pasado. Hubo hermanos aquí que desde las horas de la madrugada estuvieron trabajando aquí, hermanos y hermanas. Primeros en llegar y últimos en irse. Hermano y hermana, habíamos dejado un cochinero aquí, la verdad. Que se estuvo preparando todo desde el miércoles, jueves, viernes, se empezó a preparar las cosas que se iban a hacer. Todavía el sábado
Aquí dentro del santuario estaba lleno de globos, de un montón de cosas. Si viera que cuando se acabó el evento, cómo estaba allá afuera. Palomitas por todos lados, cajas, cartones, estaba lleno de tiza, los niños dibujaban en el suelo, papeles. El piso afuera estaba negro, el piso aquí del recibidor, donde entra la gente y sale, donde se llevó la comida y todo. Pero cuando nos fuimos el sábado para las 9:30, este lugar estaba como lo encontramos el domingo, ordenado y organizado, y olía como si nada hubiera pasado. El amor y la dedicación de hermanos y hermanas. Para que los niños escucharan la palabra. Para que a los niños les llegara un mensaje. Si viera qué bonito fue ver este lugar totalmente lleno, bueno, a capacidad y con falta de espacio porque todavía había gente allá afuera. Y todos los niños sentados aquí, todos los papás ocupando todos los espacios, luego les enseño videos, ocupando todos los espacios y los niños escuchando el mensaje con unos títeres. Y risa y había una algarabía, parecía escuela aquí, muy bonito. Y a mí me tocó ver hermanos y hermanas bien cansados, bien trabajados, pero felices de servir. ¿Qué lleva a estos hombres y a estas mujeres a darlo todo? Yo pienso que el amor a Dios. Yo pienso que el amor a su prójimo. Yo pienso que el amor para que otros reciban lo que ellos tienen en sus corazones. Y no los menciono por nombre. Más adelante lo vamos a hacer, en otra ocasión lo vamos a hacer. Y honor y crédito a quien honor merece. Se juntaban siempre a orar, a fortalecerse unos con los otros. Créame, hermano, créame, hermana, necesitamos reunirnos para animarnos. Hermanos varones, prepárense porque vamos a tener un desayuno para varones en corto. Lo voy a anunciar durante la semana. Estamos preparando los detalles. Nos vamos a juntar a los varones porque creo que entre los varones necesitamos un momento para relajarnos, para platicar, ¿verdad? Las cosas que entre varones nos gusta platicar. De la manera que nos gusta platicar. Bien pronto, este mes. Esperen más. Lo voy a empezar enviando por el grupo de WhatsApp. Les voy a mandar las fechas y todo. Va a ser paso 1. Más adelante nos vamos a ir al lago Casablanca, pasarnos todo el día, pasar un buen tiempo, de convivir, de orar uno por los otros, de tener un tiempo para nosotros también. Pero qué bonito es congregarnos, compartir los alimentos, compartir el tiempo unos con los otros. Hebreos capítulo 10, verso 23 y 25 nos dice de la siguiente manera. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos animarnos, exhortarnos unos a los otros, convivir unos con los otros. Dice la Escritura, para estimularnos a las buenas obras, estimularnos a compartir el amor de Cristo. Ellos compartían el pan en los hogares y siempre había alegría y sencillez en su manera de vivir. Hay mucho más de lo que la Escritura nos muestra.
pero creo que estas pequeñas porciones de la Escritura nos dejan muy en claro que el Señor nos llamó a ser unos en Él, a crecer y fortalecernos para que crezcamos los unos y los otros, que pertenezcamos en Él, que seamos unos en el Señor. Yo sé que usted y yo seremos testigos de eso en esta comunidad. Cierre sus ojos, por favor. Acompáñame a orar. Tomémonos un momento para orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, mi Dios, por tu bondad. Yo te doy gracias porque le permites a mis hermanos y a mis hermanas el día de hoy estar reunidos. Todos los que estamos en este momento y todos aquellos que no pudieron llegar, Señor, tú sabes por lo que están atravesando. Padre, yo te ruego que en el nombre de Cristo Jesús pongas ese deseo ardiente en nuestros corazones por hacer tu voluntad, por amarnos, Señor, unos a los otros, por permanecer en la unidad. Enséñanos a ser uno en ti, Señor, como tú, Señor Jesucristo, dijiste que eras uno con el Padre. Dios, ayuda a quitarnos todas esas barreras que nos dividen, que dividen a todos los que clamamos ser seguidores tuyos. Yo te ruego, Padre, que vivamos en la armonía de tu presencia, que sepamos fortalecernos unos a los otros, especialmente que estos tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos duros. Se nos vienen días y meses y años que van a cambiar el rumbo de nuestra sociedad, que van a cambiar el rumbo de nuestros países, Señor. Se viene y se ve, Señor, que hay una ola de violencia. Se ve, Señor, que hay una ola de engaño. Se ve, Señor, que hay una ola, mi Dios bendito, del enemigo que quiere destruir a las familias, que quiere destruir a los pueblos, que quiere destruir la armonía. Padre, necesitamos permanecer en ti y necesitamos permanecer unidos unos a los otros. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos de este lugar con gozo, con el gozo de tu presencia, sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, nos vemos primeramente Dios el día de mañana para la oración. El día martes para el estudio bíblico vamos a estar viendo Efesios 4 del 1 al verso 16. Tarea. Efesios 4. Léalo por favor, estúdielo del verso 1 al 16.